Hola amantes de la ciencia y curiosos del mundo microscópico. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que seas tú y no otra persona? ¿Alguna vez se han preguntado qué es el ADN y por qué es tan importante? ¿O cómo es posible que una semilla se convierta en una planta gigante? La respuesta a estas preguntas está en una molécula diminuta pero poderosa llamada ADN. Y en este video exploraremos el fascinante mundo del ADN, cuyo descubrimiento se parece a una historia de detectives, o alarmado, pieza por pieza, de un complicado rompecabezas. Así que acompáñanos a descubrir cómo se realizó este increíble hallazgo, y prepárense para un viaje lleno de ciencia, misterio y descubrimientos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún video y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. El 27 de septiembre de 1822, en la Académie des Inscriptions et Belles Lettres, conocida como Lettres à Monsieur Dacier, el arqueólogo francés Jean-François Champollion está a punto de pronunciar una conferencia que impactará el mundo de la arqueología. Champollion ha logrado descifrar el código de los jeroglíficos egipcios. Ante la audiencia, presenta una propuesta en la que describe toda la complejidad del sistema de escritura del alfabeto jeroglífico egipcio a partir del estudio de la piedra de Rosetta. De igual manera, como en la piedra Rosetta se encuentran una serie de jeroglíficos cuyo significado era un enigma, en el ADN también existía un código oculto que había que descifrar para poder leer esta escritura biológica y entender el funcionamiento de la vida. Su descubrimiento, estudios y aplicaciones resultaron en el salto a una nueva era, la era del ADN o genómica. El significado de sus siglas revela su composición molecular, ácido desoxirribonucleico, y su estructura en doble hélice cada día es más conocida por todos. En el año de 1869, el biólogo suizo Johann Friedrich Miescher, mientras estudiaba la composición química de los glóbulos blancos, observó que dentro de las células había una sustancia aislada rica en fosfatos, sin azufre y resistente a las proteasas, algo que no se correspondía a la estructura típica de los lípidos o proteínas. Miescher bautizó esa nueva molécula como nucleína, ya que se encontraba en el núcleo de todas las células estudiadas. Más tarde, en 1889, Richard Altman, patólogo alemán que había sido discípulo de Miescher, redefinió esta sustancia con el término ácido nucleico. Por su parte, el médico alemán Albert Kossel descubrió la existencia de hidratos de carbono y de unos compuestos o bases nitrogenadas a las que llamó adenina, guanina, citosina y timina dentro de la molécula. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Medicina en 1910. Para 1929, el bioquímico ruso-estadounidense Phoebus Levene analiza el ácido nucleico de Miescher y en él describe una molécula de desoxirribosa, una molécula de ácido fosfórico y 4 bases nitrogenadas, las que llamará bases del ácido nucleico o nucleótidos. El ácido nucleico de Miescher es ahora el desoxirribonucleico. Ha nacido el ADN. Durante los años siguientes, se llevaron a cabo varios experimentos que concluyeron que el ADN era la molécula responsable de la herencia. Pero el avance más importante en este campo se produjo el 25 de abril de 1953, cuando el físico Francis Crick y el biólogo James Watson publicaron un artículo en la revista Nature que causaría una verdadera revolución en los laboratorios de todo el mundo. Mucho se ha escrito acerca de las circunstancias que rodearon la primera descripción de la estructura tridimensional de la molécula del ácido desoxirribonucleico o ADN. La publicación del artículo en la revista Nature fue la culminación de una supuesta carrera entre 3 equipos de científicos por desentrañar las características de la molécula que se creía tenía una gran importancia en la transmisión de la herencia en todas las células eucarióticas. La historia del descubrimiento de la estructura del ADN comienza en la primavera de 1951. Por aquel entonces, un joven James Dewey Watson, recién llegado de Copenhague, decidió asistir a un congreso sobre macromoléculas en la Estación Zoológica de Nápoles. La intención de Watson era aprender lo máximo posible sobre una macromolécula en concreto, el ADN. Para ello, decidió asistir a este congreso que reuniría a los mayores expertos sobre el tema. Pero Watson
Por aquel entonces, se encontraba estudiando bacteriófagos en Copenhague. Anteriormente, Watson había leído el escueto libro ¿Qué es la vida?, del físico Erwin Schrödinger. En este libro, Schrödinger se preguntaba cuál podría ser la molécula poseedora de la información genética, la que alberga los genes. Las proteínas parecían ser el mejor candidato debido a su aperiodicidad, secuencia de aminoácidos no periódica, al azar. Esta variabilidad de la secuencia de las proteínas explicaría la variabilidad de las especies. Pero algunos estudios recientes de la época, como los de Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy, mostraron que el ADN podía albergar a los genes. Ellos comprobaron que el ADN de neumococos no virulentos provocaba que neumococos no virulentos lo fueran. Estos estudios y el hecho de leer el libro de Schrödinger motivaron a Watson a descubrir el secreto de la vida. En el Congreso de Nápoles pudo presenciar varias charlas sobre el ADN, una de ellas de Maurice Wilkins, quien mostró varias fotografías de difracción de rayos X del ADN. Es en este momento cuando James Watson decidió irse a investigar a Cambridge después del verano de 1951. En noviembre de ese mismo año, Watson ya había conseguido una ampliación de su beca para investigar en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Su lugar de trabajo durante los siguientes años se encontró en la unidad de difracción de rayos X del Cavendish, donde aplicaba la técnica de cristalografía por difracción de rayos X para estudiar la estructura de moléculas biológicas, sobre todo el de las proteínas. Esta unidad estaba dirigida por aquel entonces por el físico Lawrence Bragg, que ganó el Premio Nobel de Física en 1915 con tan solo 25 años. Watson trabajaría junto a Francis Crick, un físico de formación que se mudó a la biología en 1947 tras, precisamente, leer el libro ¿Qué es la vida? Era, junto a Watson, el único investigador del Cavendish que intuía que la base de la herencia estaba en el ADN. Mientras tanto, Maurice Wilkins, físico y biólogo molecular, se encontraba en el laboratorio de biofísica del King's College de la Universidad de Londres. Wilkins estaba estudiando el ADN en esperma de carnero y timo de ternera, que es una glándula que se encuentra en el pecho del animal y que se conoce también como molleja, con la técnica de difracción de rayos X. Por otra parte, al oeste del Atlántico, en Estados Unidos, un grupo liderado por el estadounidense Linus Pauling estaba trabajando en la estructura de las proteínas y había logrado deducir, partiendo únicamente de principios químicos, un modelo tridimensional que podían adoptar la configuración de algunas moléculas de proteína. Su modelo, conocido como hélice alfa, fue todo un éxito. Hélice, para los químicos y matemáticos, es una estructura en forma de escalera de caracol. Su estabilidad se debía a la formación de enlaces químicos débiles llamados puentes de hidrógeno entre partes distintas de una misma cadena de proteínas. Posteriormente se comprobó, mediante difracción de rayos X por supuesto, la existencia de la hélice alfa en diversas proteínas. Publicados sus resultados, su investigación se dirigió hacia la comprensión de la estructura de otra gran molécula, el ácido desoxirribonucleico. De esta manera, dos equipos ingleses y uno estadounidense estaban en la carrera para describir la estructura del ADN. En este momento es necesario hacer una aclaración. En Inglaterra, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, había una suerte de pacto de caballeros, en el que los distintos laboratorios de investigación no realizaban estudios en los que otros ya estaban trabajando. Por una parte, había que optimizar los recursos, siempre escasos, y por otra parte, no se interfería con las líneas de investigación de otros colegas. Y la investigación del ADN la estaba realizando el laboratorio de King's College. Watson y Crick sabían de esta situación. Incluso el jefe del laboratorio Cavendish, Sir Lawrence Bragg, instó a Crick a dejar el estudio del ADN y enfocarse en las proteínas. Sin embargo, no cejó en su entusiasmo e incluso escribió un artículo, junto a otros investigadores, en el que describe las matemáticas que explicaba las difracciones de rayos X de los polipéptidos que formaban una hélice. En 1951, se une al King's College de Londres la británica Rosalind Franklin,
cuyo aporte sería determinante en la descripción de la estructura del ADN. Franklin fue una científica pionera en un tiempo en que las mujeres enfrentaban muchas restricciones educativas. A pesar de la oposición de su padre, logró estudiar química en Cambridge y destacó en su campo, especialmente en la técnica de cristalografía de rayos X, que sería fundamental en la carrera para describir la estructura del ADN. Esta técnica consiste en la aplicación de un haz de rayos X a una estructura y luego imprimir una placa fotográfica con todos los rayos que la han atravesado y que han sufrido una difracción por el objeto interpuesto. Si imaginamos un cristal, vemos la luz que la atraviesa e imprimimos la imagen que queda luego de que el cristal es atravesado por la luz, podremos describir ese patrón impreso. Lo interesante de esta técnica es que cada sustancia produce un patrón propio, por lo que se pudieron caracterizar muchos compuestos inorgánicos y estudiar su estructura íntima. Además, al aplicar algunas técnicas matemáticas, se pudo deducir las estructuras tridimensionales de las moléculas estudiadas. Para su estudio, Watson y Crick partieron del muy sensato principio de que para entender cómo funciona algo, primero hay que saber cómo está hecho. Por ello, decidieron concentrarse en averiguar la estructura molecular del ADN. Y en 1951, cuando comenzaron a investigarlo, ya se conocía algo sobre la estructura de la intrigante molécula. Ya se tenía el conocimiento de que la columna vertebral de la molécula está formada por fósforo en forma de grupos fosfato y el azúcar desoxirribosa. De esta columna sobresalen las llamadas bases púricas, adenina y guanina, y pirimídicas, timina y citosina, abreviadas como A, G, T y C. Se pensaba que, de alguna manera, la información genética del ADN estaba escrita en el orden de las bases en la molécula. Lo que no se sabía era cuántas cadenas formaban una molécula, ni cómo se acomodaban una respecto a otra. Finalmente, se contaba también con un dato curioso. Estudiando el ADN de diversas especies, el bioquímico austríaco Erwin Chargaff había encontrado que el contenido de adenina era siempre igual que el de timina, y el de guanina era igual al de citosina, aunque las proporciones de adenina más timina y guanina más citosina variaban según el organismo de que se tratara. Nadie podía imaginar qué significaban estas reglas de Chargaff, pero estaba claro que no se trataba de una coincidencia. Y es aquí donde entran en escena los otros dos personajes importantes de esta historia. Así como en el laboratorio Cavendish se aplicaba la cristalografía por difracción de rayos X para estudiar la estructura de las proteínas, en el King's College, en Londres, el físico Maurice Wilkins hacía lo mismo con el ácido desoxirribonucleico. Durante años, Wilkins había estado tratando de obtener e interpretar buenas imágenes del complicado patrón que producían los rayos X al pasar a través del ADN. Su hábil colaboradora, Rosalind Franklin, llegada recientemente, pudo rápidamente iniciar sus estudios de difracción de rayos X y había logrado capturar algunas imágenes especialmente claras, y comenzaba a estudiarlas, aunque al parecer no gustaba mucho de comunicar sus resultados a Wilkins, con el cual no se la llevaba bien. Ella era seria e introvertida, y acostumbraba a trabajar sola y de manera independiente. Ahora Wilkins le hacía sentir solo como una ayudante. Esta percepción, que está registrada en sus notas, se basa en un malentendido que desde el primer día minó la relación laboral entre dos brillantes investigadores. Wilkins era además tímido y no confrontacional, por lo que la situación solamente pudo empeorar. Tal era la confrontación entre ambos que el director del King's College, John Randall, decidió dividir la investigación entre los dos. Franklin se encargaría de investigar la forma A del ADN y Wilkins la forma B. Asociado a esto, también había otras situaciones que molestaban a Franklin, especialmente lo referente a las diferencias que existían en el trato hacia las mujeres. Los científicos hombres tenían una sala para sentarse y tomar té, conversar y fumar, que había sido recientemente refaccionada, y las mujeres no tenían permitida la entrada. Ella tenía que tomar café en un cuarto mal habilitado y generalmente sola. Todo esto la llevó a trabajar cada vez más en solitario, solamente ayudada por Raymond Gosling, un postulante a doctorado.
Cuando Watson y Crick comenzaron a interesarse en la estructura molecular del ADN, estaban en cierto modo entrando en el campo de estudio de los expertos Wilkins y Franklin. Los entrometidos Crick y Watson no estaban suficientemente capacitados para obtener e interpretar patrones de rayos X, pero en cambio tenían ideas frescas. Las proteínas que se estudiaban en el Cavendish, al igual que el ADN que se estudiaba en Londres, están formadas por miles de átomos. Desentrañar su estructura exclusivamente a partir de los datos de difracción de rayos X era un problema mayúsculo, sobre todo en esa época en que no había computadoras. Fue por eso que Crick y Watson tuvieron que utilizar una vía corta imitando a Linus Pauling, quien años atrás había logrado describir la estructura de las proteínas en un modelo tridimensional helicoidal, y comenzaron a trabajar en un modelo tridimensional de ADN. Watson y Crick comenzaron a leer el libro La naturaleza del enlace químico de Pauling para extraer valores de ángulos de ciertos átomos que posee el ADN, como los de fósforo. En diciembre de 1951 ambos ya tenían claro que el ADN debía de tener varias cadenas y no una. Su primer intento constaba de 3 cadenas, en las que el espinazo de fosfatos y desoxirribosas estaba en el centro, mientras que las bases se encontraban apuntando hacia el exterior. Pero fue un fracaso. Bastó con mostrárselo a Wilkins y Franklin, que habían viajado desde Londres a verlo, para que señalaran que la repulsión eléctrica entre las cargas negativas de los fosfatos, agrupados al centro, haría que la estructura fuera muy inestable. En dicha reunión, Franklin les da una charla sobre sus avances con la estructura del ADN. Aunque todavía preliminares, ya se comenzaba a vislumbrar una estructura helicoidal. Los 4 científicos salieron de la reunión motivados y dispuestos a ganarle a Pauling. En febrero de 1953, poco antes de que Watson y Crick dieran con la estructura correcta, llegó un manuscrito de Linus Pauling al Cavendish, describiendo la estructura del ADN. Se les había adelantado. El pánico recorrió los laboratorios del Cavendish hasta el momento de la lectura del manuscrito. Pero la estructura descrita por Pauling era errónea. Su ADN tenía 3 hélices y los azúcares y fosfatos en el centro de la estructura. Además, los fosfatos estaban hidratados, lo que provocaba que el ADN perdiera su carácter ácido. Quizá, si no hubiera sido así, los nombres de Crick y Watson hubieran ido a engrosar la lista de los grandes segundones en ciencia. Pero nuestros protagonistas no se dieron por vencidos. Revisaron sus conceptos de química básica y continuaron tratando de construir un mejor modelo, y afortunadamente, había piezas sueltas del rompecabezas que todavía no habían utilizado. Y una nueva pieza apareció días después cuando Watson visitó el King's College para confirmar el fracaso de Pauling e incentivar a Franklin y Wilkins a desarrollar cuanto antes su modelo. Fue justo en este momento cuando ocurrió uno de los sucesos más injustos de la historia de la ciencia. Watson se reunió con Wilkins, a quien le mostró su idea del modelo. Wilkins, entonces, sacó de un cajón de su despacho un informe de los estudios que se estaban realizando en su laboratorio y se lo mostró a Watson. En él aparecía una de las imágenes captadas por Franklin y Gosling en el estudio del ADN, la cual sería conocida como Foto 51. La fotografía muestra el ADN en su forma B hidratada, tal y como se encuentra en las células. Por supuesto, dicho acontecimiento no le fue informado a Franklin. Las fibras de ADN con las que Wilkins había estado trabajando contenían algo de agua, pero no mucha. Poco antes, Rosalind Franklin y Raymond Gosling habían obtenido otras fibras con mayor contenido de agua. Cuando dirigieron a ellas sus rayos X, el resultado fue sorprendente. El patrón de manchas generadas por la desviación de los rayos al pasar cerca de los átomos del ADN era mucho más sencillo que los que se habían obtenido hasta ese momento. Wilkins y Franklin llamaron a esta nueva presentación del ADN estructura B. Para enero de 1953, Franklin ya había concluido que las formas A y B del ADN eran ambas helicoidales y formadas por 2 hélices o cadenas. Durante este mes comienza a escribir los manuscritos con sus resultados. Cuando Crick y Watson vieron las fotos de la estructura B,
en la que aparecía la doble hélice, tal como ellos la habían construido en su modelo, inmediatamente supieron que tenían una segunda oportunidad de resolver correctamente la estructura de la molécula. Hasta ese momento, los datos no habían permitido comprobar plenamente que el ADN tuviera forma de hélice. Pero la fotografía de la estructura B mostraba claramente una serie de manchas en forma de cruz, lo que para los expertos era señal inequívoca de una estructura helicoidal. Haciendo una serie de cálculos, Watson y Crick lograron extraer más información útil de la fotografía. Averiguaron que las bases estaban agrupadas en el centro de la molécula, igual que los escalones de una escalera de caracol, con los barandales de fosfatos y desoxirribosas hacia afuera. Pudieron medir la distancia que separaba estos escalones, y midieron también el diámetro de la hélice. Pero seguía faltando lo más importante, descubrir cómo podía acomodarse exactamente cada átomo de las cadenas para producir las manchas que se observaban en la fotografía de la estructura B. Aunque todavía no era evidente cuántas cadenas formaban la hélice, Watson decidió tratar de construir un modelo de 2 cadenas. Como no contaba con versiones a escala de las bases, recortó unas en cartulina y comenzó a probar cómo podían acomodarse en el centro de la hélice. Hizo un intento de acomodar las bases en pares, como los dientes de un cierre o cremallera. Recordando la hélice alfa de Pauling, pensó que quizá las bases de un tipo formaban puentes de hidrógeno entre sí, por ejemplo, adenina con adenina y guanina con guanina. De este modo, los enlaces entre las bases proporcionarían la estabilidad para unir las 2 cadenas y formar una hélice doble. En ese momento, Watson comenzó a emocionarse. Si su idea era correcta, la estructura del ADN podría ser más interesante de lo que él y Crick habían supuesto en un principio. Bastaría con tener una de las 2 cadenas de la doble hélice, y esta serviría como molde para poder construir la cadena complementaria. Era posible que la molécula de ADN pudiera de esta manera copiarse a sí misma, y con ello, quizá podría explicarse la base de la herencia biológica. Sin embargo, había un problema, como las bases púricas, adenina y guanina, son más grandes que las pirimídicas, timina y citosina. El ancho de la doble hélice variaba según el tipo de bases que se presentaran. Cuando eran 2 púricas, la hélice era demasiado ancha y demasiado delgada con 2 pirimídicas. Cuando Watson, jugando con sus modelos, se topó con la idea fallida de la unión entre bases iguales, faltaban solo unos pocos ajustes para dar con la estructura correcta. En poco tiempo se dio cuenta de que también podían formarse otro tipo de pares unidos por puentes de hidrógeno. Esta vez, uniendo una base púrica con una pirimídica. La adenina podía unirse perfectamente solo con la timina y la guanina solo con la citosina. Inmediatamente se lo comunicó a Crick, quien verificó que con los nuevos pares de bases podía construirse una hélice estable. También se dieron cuenta de que esta nueva configuración resolvía el problema del ancho de la molécula. Ahora todos los escalones de la escalera de caracol eran del mismo ancho, formados por una base grande y otra pequeña. Y por si fuera poco, seguía permitiendo que una cadena sirviera como molde para construir la otra. Solo que ahora, en vez de que el orden de las bases fuera idéntico, las 2 cadenas eran complementarias. Pero había algo más importante todavía. La nueva estructura explicaba, en forma totalmente natural, las extrañas reglas de Chargaff. Ahora estaba claro por qué la cantidad de adenina en cualquier molécula de ADN tenía que ser igual a la de timina y la de guanina a la de citosina. Las piezas sobrantes del rompecabezas finalmente habían caído en su lugar. A partir de ese momento, la ruta fue directa. El modelo de la doble hélice fue comprobado ampliamente en los años siguientes y abrió nuevas y prometedoras vías de investigación. 9 años después, en 1962, James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento, y a pesar de su valioso aporte, Rosalind Franklin no fue reconocida, en el momento, por el descubrimiento de la estructura del ADN. Algunos la consideran una figura clave en el descubrimiento del ADN, cuyo trabajo fue injustamente ignorado
Es solo en años posteriores cuando su papel en el descubrimiento del ADN ha sido reconocido y honrado. Rosalind Franklin falleció en 1958 a la edad de 37 años, víctima de cáncer de ovario, posiblemente relacionado con su exposición a los rayos X durante sus investigaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias fascinantes. Hasta la próxima.